Exactamente aquí, bajo mis pies, se oculta un asesino silencioso. Por favor, acompáñenme a descubrir cómo las personas que viven aquí no tienen otra opción y tienen que adaptarse a vivir con este asesino silencioso, el asesino llamado asbesto. Hola, me llamo Carlos, mis amigos me dicen Charlie y esto es Atravesando Paredes. Cibaté, en lengua muisca, quiere decir el derrame de la laguna. Esta es una población de 38.000 habitantes y está localizada más o menos a 1 hora de Bogotá. La verdad que está localizada en un sitio envidiable. De un lado tiene lo que es el páramo de Sumapaz y del otro lado tiene lo que es el embalse del Muña. Este municipio tiene 2 récords muy importantes aquí en Colombia. Uno muy bueno, el otro no tan bueno. El primero es que fue el primer sitio en Colombia en el cual se construyó una hidroeléctrica. Y el segundo es que desafortunadamente es el primer sitio en Colombia donde se construye una fábrica de asbesto. El profesor Juan Pablo Ramos de la Universidad de los Andes, junto a otros investigadores internacionales, se comienzan a dar cuenta que aquí hay muchísimas personas que están enfermas, posiblemente gracias a una exposición al asbesto. Pero dicha exposición no es algo que haya aparecido de la noche a la mañana. Realmente esta exposición se produjo muchísimos años e incluso décadas en el pasado. A eso se le conoce como un conglomerado de mesotelioma. Quiere decir que el asbesto se acumuló aquí hace muchísimas décadas, la gente lo estuvo inhalando y hoy en día es que se están viendo las consecuencias de dicha exposición. Y uno ahí comienza a preguntarse cómo sucedió eso, cómo es que este sitio, que realmente estaba privilegiado por la naturaleza, comienza a verse contaminado por este tipo de materiales. Esta situación comienza a darse cuando ciertos pobladores de Cibaté comienzan a hacer rellenos en unos sectores acuíferos que se llaman las colas, específicamente las colas de la laguna. Se los voy a explicar con la ayuda de un mapa. Las colas son los movimientos de agua que se dan al exterior de las lagunas. Las personas pretenden comenzar a construir en estos sitios, es así que construyen diques y las partes que antiguamente estaban poseídas por el agua van a ser rellenadas. Y desafortunadamente, en el caso de esta población, dichos rellenos se hicieron con el asbesto. Se han llevado a cabo estudios en 12 puntos muy precisos de la población y en este momento es muy claro que hay una gran contaminación específicamente en 4 de ellos. Dichos puntos son la cancha de fútbol, las calles aledañas a la cancha de fútbol, la escuela pública y un segundo terreno deportivo, la cual cuenta con esta pista de atletismo. Desafortunadamente, dichos estudios pudieron establecer que el asbesto en algunos casos se encuentra solamente a 35 centímetros de profundidad, lo cual es algo bastante peligroso y que definitivamente deberíamos tomar en consideración. En este momento se tiene certitud de tener 2 hectáreas totalmente contaminadas con este material, pero los estudios indican que podemos estar hablando de más de 20 hectáreas en total. Pero ¿por qué si está aquí enterrado esto debería inquietarnos? Esto nos debe inquietar porque si en algún momento se hace una excavación, dicho material va a contaminar inmediatamente el aire. Es a eso a lo que se le conoce como una concentración de asbesto friable. Es decir, es un asbesto que no está contenido de ninguna manera, no es que esté en sacos, no es que tenga algún tipo de barrera. Si se abre el terreno, inmediatamente cualquier persona lo puede respirar y ahí es que comienzan verdaderamente los problemas. Y desafortunadamente es un problema muy complejo porque dicho material se encuentra aquí en lo que son tuberías, tejas, tanques de agua y bueno, también lo tenemos muy cerca en nuestra vida cotidiana ya que se utiliza también en lo que son los frenos de los automóviles. Pero ¿cómo es que todo este asbesto comienza a localizarse en diferentes puntos de Cibaté? Para entenderlo tenemos que movernos al año de 1967. En ese momento, el embalse del Muña hace parte de lo que es el sistema hidroeléctrico de toda Bogotá. Y por esta razón, desafortunadamente, las aguas del río Bogotá comienzan a ser vertidas en el embalse del Muña. Para aquellas personas que no son de Bogotá, el río Bogotá definitivamente es uno de los ríos más contaminados de todo el mundo. Y el haber tomado esta decisión hizo que un embalse que era absolutamente puro y cristalino se convirtiera en una cloaca a cielo abierto. Esto hace que las personas que están más cerca al agua comiencen a desarrollar un interés por tratar de secar el embalse y eso lo hacen con el material que desafortunadamente conocemos como el asbesto.
En esa época no se tenían todos los estudios que tenemos en este momento, no había la conciencia sobre el problema ambiental y en la salud humana que podía generar este material, y es por eso que simplemente los pobladores decidieron rellenar lo que más se pudo estos antiguos terrenos de la laguna para comenzar a construir diferentes tipos de instalaciones, como por ejemplo esta, un espacio deportivo. Si les gusta este tipo de contenido, por favor no olviden dejar un like, un comentario y compartir este video a sus amigos. No olviden tampoco seguirme en mis diferentes redes sociales. Se ha podido establecer que hay capas de asbesto que pueden llegar a tener 1 metro de espesor. Eso es muchísimo de este material aquí, bajo mis pies, que si en algún momento llega a ser expuesto, va a generar un gran problema de salud, el cual desafortunadamente será visible solamente algunas décadas en el futuro. Eso quiere decir que hubo una gran acumulación de este material en muchos puntos de esta población, y ahí sí todavía persiste el misterio de cómo se movilizó todo este material para hacer esos diferentes rellenos en todo lo que es la población de Cibaté. Cabe anotar que el relleno no va a corresponder exactamente con lo que es el área de la cancha de fútbol. Eso quiere decir que muy probablemente en sitios que estamos viendo aquí a mi alrededor, puede que en los cimientos de estas construcciones y estas casas, este material que es tan peligroso se encuentre ahí escondido. Es por eso que en este momento se está llevando a cabo un plan que pretende identificar con toda certitud los sitios en los cuales se encuentran estos depósitos de asbesto. Y eso es muy importante porque cuando se va a construir una casa y se excava el terreno, ahí puede aparecer el asbesto. O cuando se están haciendo las refacciones de la malla vial, ahí también. Inmediatamente se puede ver la capa, se pueden ver tuberías también utilizadas en el pasado con asbesto, en fin. Por todas partes se puede encontrar este material y tenemos que ser muy conscientes de dónde está localizado y qué hacer con él. Hoy en día aquí en Cibaté no se tiene una certitud total de cuántas personas están enfermas a causa de este material. Hay indicios de 29 personas enfermas que tienen problemas respiratorios muy serios, incluso cáncer pulmonar a causa del mesotelioma. Pero sí es un hecho confirmado que de esos 29, 15 ya definitivamente tienen este tipo de enfermedades. Vean, toda esta cancha, todo este terreno sí fijo al 100% contiene un gran relleno con este material, lo cual definitivamente se convierte en un peligro latente para la población. ¿Debemos inquietarnos por eso? Pues a ver, lo que dicen los especialistas es que no hay un riesgo de contaminación latente, pero definitivamente sí tenemos que estar atentos a esta situación, porque si se modifica la capa, ahí sí se puede exponer y eso va a hacer que todas las personas que están a mi alrededor corran un grave peligro al poder adquirir esta enfermedad. Definitivamente este es un problema tan importante que debería ir más allá de lo que es el gobierno municipal. Este es un problema que debe competirle a lo que es el gobierno nacional. El asbesto en Colombia fue prohibido solamente hasta el año 2022 y me gustaría muchísimo subrayar que la lucha que se llevó a cabo para prohibirlo la inició una mujer. Desafortunadamente ella fue víctima de las enfermedades que puede causar la exposición a este mineral y ella no alcanzó a ver el día en que se oficializó la prohibición del asbesto en Colombia. De hecho, fue su esposo quien, en nombre de ella, tuvo que continuar dicha lucha para que ustedes y nosotros no volvamos a ser expuestos a este material tan peligroso. Probablemente para los pobladores de Cibaté, cuando uno habla de 29 personas que están enfermas a causa de este material, eso no significa mucho. Pero cuando dichas cifras se comparan con los índices mundiales y se hace un cálculo de las personas enfermas versus los 38.000 habitantes que tiene Cibaté, definitivamente es un porcentaje que nos coloca en los niveles más altos del mundo. Y desafortunadamente por eso es que aquí en Cibaté reina un gran sentimiento de incredulidad frente a esta enfermedad. Es por eso que cuando uno habla de ese tema con las personas que viven aquí, le hablan a uno pasito de eso o le dicen eso no existe, yo no conozco a nadie que se haya enfermado, yo he vivido aquí toda mi vida, estoy súper bien. En fin, el sentimiento de la negación, ahí nos damos cuenta que es muy poderoso y lo vemos aquí de la misma forma en que lo vimos en la provincia de Quebec. Así que después de todo, no somos tan diferentes como podríamos pensar.
En una ciudad italiana se presentó una situación muy similar a esta. Se comenzaron a ver las muertes con el paso del tiempo y los pobladores decidieron demandar tanto a la empresa que generó la contaminación como al mismo gobierno. Y es ahí cuando se tuvieron que comenzar a proponer soluciones. En ese caso en particular, la solución se le conoce como remedicación. La remedicación consiste en la instalación de una gran capa de concreto por encima del asbesto y de esta forma vamos a impedir que él llegue aquí a lo que es el medio ambiente y en algún momento pueda ingresar a nuestros pulmones. Obviamente entendemos que no es una solución barata, pero definitivamente yo creo que la salud de ninguna persona puede tener precio. Así que si eso es lo que toca hacer, pues que se haga. Bueno, y podemos entender que esta solución es totalmente viable, digamos, en un espacio como este, en un espacio deportivo. Pero ahora, ¿qué hacemos cuando somos conscientes de tener el asbesto en los cimientos de nuestra vivienda? Ahora, ¿qué debemos hacer frente a toda esta problemática? ¿Es que debemos simplemente entregarnos al pánico? La respuesta es no. Definitivamente tenemos que ser muy conscientes de esto, tenemos que saber cómo actuar frente a este material, pero muy importante, tenemos que saber dónde está. Es por eso que es muy importante localizar todos los sitios donde dicho material se utilizó como relleno en esta población. Porque si algún día a alguien le da por hacer una remodelación en una casa, excavar en sus cimientos, ahí sí podemos tener un problema porque este material podría estar en el aire y exponerse a toda la población de esta localidad. Y también si vamos a construir un nuevo edificio, una nueva casa, tenemos que excavar y ahí también vamos a hacer que este material de nuevo salga al aire. Así que por favor no nos entreguemos al pánico, seamos conscientes del tema y actuemos de forma inteligente para poder seguir viviendo en esta población en total paz y armonía. Es así, amigos míos, que termina esta microserie del asbesto, Canadá, Colombia, y efectivamente, también así es que comienzan los videitos que les voy a presentar en nuestra amada patria. ¿Qué les pareció este video? ¿Conocían esta problemática? ¿Tienen esta problemática en sus ciudades? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios, que me interesa muchísimo saber su opinión y nos veremos a la próxima.